Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que puede llegar a ser el séptimo refuerzo de River en este mercado de pases. Recordemos que ya llegaron como incorporaciones en este periodo de transferencias: Jeremías Ledesma, Federico Gattoni, Valentín Gómez, Adam Vareiro, Franco Carboni y Felipe Peña Viafore. Pero recordemos también que en la conferencia de prensa luego del partido ante Lanús del pasado domingo, De Michelis confirmó dos cosas. La primera de ellas, que seguro no puso muy contento al hincha de River en general, que es que Iker Muniain, el futbolista español fanático del más grande, no va a ser refuerzo en este mercado, que ni el DT ni la Secretaría Técnica están convencidos de traerlo en este momento, pero lo que sí aseguró es que River va a traer un séptimo refuerzo, que lo que le falta a este plantel es un jugador desequilibrante de mitad de cancha para adelante que reemplace las características y virtudes que tenía Ezequiel Barco, que fue transferido al Spartak de Moscú en 16 millones de euros. En este video vamos a hacer un repaso de los jugadores que se han nombrado para ser posibles refuerzos de River y que más o menos tienen las mismas virtudes que tiene Barco. Después habrá que ver si las negociaciones por alguno de ellos terminan siendo positivas o si el jugador que finalmente será el séptimo refuerzo es uno que hasta ahora no se ha mencionado. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el mejor de todos los jugadores que se ha mencionado en el último tiempo, que es Rodrigo Garro. El futbolista ex Talleres de Córdoba y que hoy se encuentra en el Corinthians de Brasil es uno de los objetivos de River y me atrevería a decir que fue el primer jugador por el cual River hizo una oferta sabiendo que tenía posibilidades de que Barco se fuera y que en definitiva es un futbolista que tiene las mismas características que el exjugador del Millonario. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Rodrigo Garro? Que lamentablemente su cotización es muy alta. Es cierto, creo yo, que River debería tener el dinero para contratarlo. Corinthians, el dueño de su pase, exige al menos 12 millones de dólares, todo a pagar en una cuota o en una forma de pago muy pero muy veloz. No quiere que el dinero le entre en demasiado tiempo. Mientras que River, según la información, lo máximo que llegó a ofertar fueron 8 millones de dólares y unas formas de pago un poco más largas de lo que pretende el conjunto brasileño. Es verdad que si River en su momento estaba dispuesto a poner 10 millones de dólares por Luciano Rodríguez, dinero no le falta para poder incorporar a Garro. Si bien es verdad que 10 millones es menos que 12 millones, eso hay que tenerlo en cuenta, no me parece que sea una cifra, no por lo alta, porque claramente es excesiva, sobre todo porque se convertiría en el segundo jugador más caro de la historia del club después de Lucas Pratto. Pero por lo pronto el dinero no es un problema en esta situación, sino justamente la forma de pago y el convencimiento de poner 12 millones de dólares por un futbolista que es muy pero muy bueno, pero que en definitiva no estaría llegando en el momento adecuado del mercado de pases. Hay que tener en cuenta que River necesita un jugador que se ponga la camiseta y rinda al instante. No hay manera de fallar con este nombre. Me parece que, si bien es cierto que el periodo de transferencias no ha sido malo, se han traído algunos jugadores interesantes, hay que tener en cuenta que de los 6 futbolistas que han llegado hasta el momento, 5 tienen características defensivas. Y el único ofensivo, que es Vareiro, viene, como ya todos sabemos, para ser suplente de Borja. Es decir, este es el único jugador ofensivo que podría llegar para ser titular, y por eso la dirigencia, la Secretaría Técnica y el entrenador saben perfectamente que no pueden errarle con este nombre. Garro era el jugador indicado, pero para pagar 8 millones de dólares. Veremos si River se estira a los 12 o en definitiva terminan yendo por otro futbolista que a lo mejor les convence un poco más e inclusive puede salir un poco menos de dinero. Hay que buscar, eso está claro. Me parece que el scouting de River tiene que ser muy preciso en este momento, pero en definitiva Garro es un jugador que gusta. Hasta el momento no hubo más movimientos. Todavía Corinthians no ha empezado su participación en la competencia internacional. Recordemos
recordemos que está en los octavos de final de la Copa Sudamericana, no juega Copa Libertadores, y el momento que está atravesando recién ahora está volviendo a ser bueno. Ramón Ángel Díaz, el segundo entrenador más exitoso del Millonario y uno de los máximos ídolos del conjunto de Núñez, asumió como DT del Timao hace poco y logró ganar un par de partidos para sacarlo del fondo, pero todavía no está pasando por el mejor momento. Aún así, el ex DT de River no se opone a la salida de Garro siempre y cuando los dirigentes de ambos clubes lleguen a un acuerdo para su transferencia. Vamos ahora a referirnos al primer futbolista que se mencionó apenas se llegó a un acuerdo para la salida de Barco. Cuando se estaba empezando a mencionar la posible salida del ex jugador de River al fútbol ruso, se hablaba de que la misma gente que estaba llevando a cabo la negociación para sacar a Barco de River a cambio de los 16 millones de euros iba también a facilitar la llegada de este futbolista. De hecho, ya hice un video puntual de Gianluca Prestiani, la joven joya que estuvo en Vélez Sarsfield debutando cuando tan solo tenía 16 años y que hoy con 18 juega en el Benfica de Portugal. Juega es una manera de decir, porque Prestiani solamente disputó 3 minutos desde que llegó al conjunto portugués a principios de este 2024. Sí ha jugado mucho en la filial del Benfica, es decir, como si fuera la reserva de River, y está claro que con 18 años no había tantas posibilidades de que jugara en un equipo que disputa competiciones europeas y que además en general pelea la liga portuguesa absolutamente todas las temporadas. No tiene ningún inconveniente el Benfica en cederlo a préstamo. ¿Cuál es acá el problema? Que claramente Prestiani es un jugador con vistas a futuro, porque es un futbolista que no va a venirse a poner la camiseta y ser la figura del equipo. Hay que tener en cuenta, para que algunos tengan referencia de qué tan joven es Prestiani, es un futbolista que es 30 días menor que el Diablito Echeverri. El jugador que está con la Sub-23 nació el 1 de enero del 2006, mientras que Prestiani lo hizo el 31 de enero del 2006. Y si ni siquiera Echeverri, si bien es cierto es un gran futbolista, puede hoy hacerse cargo de River, no queremos imaginarnos lo que puede llegar a suceder con Prestiani, que es un jugador muy joven, que de acá a un año, 2 temporadas, puede convertirse en un fuera de serie, de eso no hay ningún tipo de dudas. Si debutaste en Vélez con 16 años y el Benfica de Portugal te compró a cambio de 9 millones de euros, está claro que sos un futbolista fantástico, de eso no hay ningún tipo de dudas y nadie pone como incógnita las características y virtudes que tiene Prestiani dentro del terreno de juego. Y más allá de que Barco no estaba teniendo su mejor nivel, obviamente quizás si analizamos lo que fue el último Barco, no se necesita un jugador espectacular para reemplazarlo, pero River no tiene que reemplazar al último Barco. River tiene que reemplazar al mejor Barco y tiene que traer a alguien que sea mejor que Barco, porque siempre hay que mejorar en relación al futbolista que se acaba de ir. En el caso de que Prestiani llegue a River, lo haría mediante un préstamo de 12 o 18 meses y con una opción de compra bastante elevada. Yo creo que el Benfica, si bien es cierto que está dispuesto a cederlo, a la hora de transferirlo de manera definitiva espera recuperar la inversión que hizo en su momento, así que me imagino que si lo cede a River por un año o 18 meses, la opción de compra rondará los 9-10 millones de euros, una suma muy excesiva, sobre todo para un futbolista que uno piensa no jugaría desde el arranque. Es la realidad y por eso mismo me pareció en su momento algo extraño que se hable de Prestiani como reemplazo de Barco. En todo caso debería venir Prestiani y a su vez el reemplazo de Barco también como agregado, es decir, 2 refuerzos. No porque el jugador del Benfica no pueda suplir las características del jugador que ya se fue al Spartak de Moscú, sino porque me parece que si van a gastar mucho dinero en un refuerzo, este último debe sí o sí ser de jerarquía. Y la misma situación ocurre con Jeremías Lázaro, que es un nombre que se empezó a escuchar en la última semana y River ya hizo una oferta formal por él al Instituto de Córdoba. Lázaro es un futbolista de tan solo 20 años y que es para muchos la mayor promesa de todo el fútbol cordobés. Un jugador que muchos identifican como lo que fue en su momento Paulo Dybala. Si bien es verdad que es muy pronto para decir exactamente que será un jugador de tanta calidad mundial, River le hizo un ofrecimiento al instituto
de $500.000 por un porcentaje del pase. Claramente el conjunto de Córdoba rechazó esta propuesta, teniendo en cuenta en primera instancia que declararon al jugador intransferible, pero según lo que dicen desde el círculo íntimo del jugador, esto no es tan así, que si River hace verdaderamente una oferta concreta, formal y que supere las expectativas, la presión del jugador y a su vez también el dinero que podría llegar a ingresar al equipo de Córdoba va a provocar que tenga que venderlo de manera inmediata. No va a haber forma de que puedan rechazar un ofrecimiento de alrededor de entre 2 y 3 millones de dólares. ¿Cuál sería el problema acá? Que la realidad es que Jeremías Lázaro no estaría ni de cerca para ser el nombre de reemplazar a Ezequiel Barco o de un jugador que debería venir a River para ayudar a ganar la Copa Libertadores en lo inmediato. Lo mismo que en el caso de Prestiani, jugando en el fútbol argentino. Nadie niega las características de este jugador. Aquellos que vieron seguramente el último torneo de reserva se habrán encontrado con un futbolista muy pero muy bueno, con una habilidad en el 1 contra 1 contra los defensores rivales y con una capacidad para gambetear muy por encima del resto de los juveniles que hay en general en el fútbol argentino, y me atrevería a decir también de algunos en el fútbol sudamericano. Ahora, ¿cuánto va a gastar River por un futbolista que por lo pronto va a necesitar un periodo de adaptación y que de ninguna manera va a llegar y se va a poner la casaca para hacer figura en un conjunto que tiene como principal objetivo ser candidato a ganar la Copa Libertadores? Tengamos en cuenta algo que no mencioné. River hasta ahora tiene 6 refuerzos y los cambios en la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores son 5. Es decir, ya de por sí una de las incorporaciones que trajo River hasta el momento se va a quedar afuera. ¿Quién va a ser? No tenemos ni idea. Si nos guiamos por los que han jugado hasta el momento, y debería ser Franco Carboni, teniendo en cuenta que es el que no ha sumado minutos. Ahora, también hay que destacar que si River trae un 7º refuerzo antes de jugar contra Talleres, hago este inciso porque en definitiva el mercado cierra el 31 de agosto y a lo mejor la dirigencia tiene pensado traer este 7º refuerzo de reemplazo de Barco por si River elimina a Talleres después de esa serie. Pero en caso de que venga antes, serían 7 refuerzos y 2 jugadores se tendrían que quedar afuera. Alguno piensa que si llega Jeremías Lázaro, por el dinero que sea, va a ser uno de los 5 cambios en la lista de buena fe, y uno lo tiene muy pero muy lejano. Entonces yo creo que si River va a traer a este 7º jugador antes de jugar contra Talleres, tiene que ser, además de un futbolista experimentado, ese jugador que uno diga es imposible que River lo deje afuera de los 5 cambios de la nómina para disputar la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Hablar de un futbolista por el cual se consultó también, no solamente en este mercado, un poco a la pasada en este periodo de transferencias, pero que con anterioridad, cuando Marcelo Gallardo era el entrenador de River, sí se habían hecho muchas consultas en relación a la posibilidad de que Emiliano Rigoni sea refuerzo de River. El exjugador que en Argentina pasó por Belgrano e Independiente y de último paso por el Austin Football Club de los Estados Unidos, en este momento se encuentra libre con el pase en su poder, pero desde ningún lado básicamente están convencidos de traerlo de manera definitiva. Está claro que si comparamos con los jugadores que mencioné recién, Rigoni tiene peor actualidad que Garro y es más experimentado tanto que Prestiani como que Lázaro. No digo que esté en el medio, porque River tiene que ver absolutamente todas las capacidades y habilidades de un jugador. Y Rigoni también hay que decir que es el más veterano de todos los jugadores que nombré, y no sabemos si hoy por hoy puede llegar a tener las mismas características que tenía Barco, porque en su momento, cuando era joven y estaba en el fútbol argentino, no hay ningún tipo de dudas que las tenía, porque en el 2017, cuando Independiente gana la Copa Sudamericana, Rigoni fue uno de los mejores futbolistas de ese torneo, y en general antes de irse al fútbol europeo fue traspasado al Zenit de San Petersburgo a mitad de esa temporada. Tenía muy buenas virtudes, de hecho es un jugador que durante todo ese lapso de tiempo fue convocado muchas veces por Jorge Sampaoli para formar parte de la selección argentina mayor. Es uno de los futbolistas que formó parte de la lista preliminar del Mundial de Rusia. Ahora estamos hablando de que esto pasó hace 6 años, muy lejos quedó
el mejor momento de la carrera de Rigoni. Y repito una vez más, este séptimo refuerzo debe ser un futbolista que rompa el molde, no solamente por el nombre específico, sino también por el momento actual que esté pasando. Me atrevería a decir que lo que pasa con Rigoni es lo mismo que hubiera pasado si llegaba Muniain. Está claro que son dos jugadores de características distintas, pero si la excusa para no tener al jugador español fue que en este momento, después de no haber hecho pretemporada con el Bilbao, teniendo en cuenta que acabó su contrato el 30 de junio, no tiene club y en definitiva no se lo buscó de manera certera, y con Rigoni debería pasar exactamente lo mismo. Lo único que podría llegar a favorecer al jugador del que estoy hablando ahora es que en el último tiempo Rigoni jugó en la posición en la que estaba Barco, es decir, no de extremo por izquierda, pero sí de ese mediocampista más tirado hacia la banda zurda, y sabiendo que en algún momento de su carrera sí hizo lo que Barco estaba haciendo en River antes de irse. Ahora, no parecería ser el jugador indicado. Lo económico podría ser una facilidad, teniendo en cuenta que al encontrarse libre con el pase en su poder, no hay que negociar con ninguna otra institución para la compra de su pase. Pero ese no tendría que ser un motivo para ir en búsqueda de este séptimo refuerzo. Si River quiere un jugador, debe ir absolutamente a todas por él, más allá del equipo en el cual esté jugando. Si hay que negociar con los dirigentes de ese club en cuestión, hay que hacerlo. Por eso mismo, más allá de que el nombre de Rigoni pueda ser importante o haya sido importante en su momento a la hora de la búsqueda de refuerzos del más grande, parece que en este momento en el cual River necesita un jugador que verdaderamente sea una de las figuras del equipo, no parecería ser el indicado. Y el último de todos no sería un refuerzo que hay que traer, sino que es alguien que ya se encuentra en el actual plantel, pero que en River esperan que cuando se ponga a punto y bien físicamente sea un refuerzo más que importante para el equipo dirigido por Martín de Michelis. Obviamente estamos hablando de un jugador no con vistas a lo que va a ser la serie contra Talleres, porque el Piti Martínez no tiene ningún tipo de posibilidad de estar disponible para los octavos de final de la Copa, pero para más adelante sí podría estar a disposición. El Piti es un jugador al cual De Michelis iba a tener en una consideración verdaderamente muy alta. Sin ser ya ese extremo desequilibrante en el 1-1 contra los defensores rivales, no deja de ser un jugador muy pensativo y que cada vez que la pelota pasa por sus pies, algo puede llegar a pasar. Por eso mismo no descarto que sea finalmente el Piti Martínez quien se termine ocupando del lugar que llevaba a cabo Barco con otras características. No lo quiero dejar de lado, más allá de que creo que River va a traer un refuerzo de afuera, es decir, una incorporación de otro equipo. Pero para contar también un poco cómo se encuentra la recuperación del Piti Martínez, me pareció apropiado meterlo en este video, porque también hay que decir que en su momento, cuando De Michelis estaba totalmente empecinado en jugar 4-3-3, y no digo que haya dejado de estarlo, pero por lo pronto a principios de año había practicado mucho en la pretemporada, algo que no hizo tanto en esta última preparación. Y el Piti muchas veces jugó como extremo por izquierda. Si bien no era la posición habitual de Barco, como dije recién en el caso de Rigoni, era un mediocampista que siempre se tiraba del medio hacia la izquierda mucho más que del medio hacia la derecha. En el caso del Piti, en el mes de enero de este 2024, en la primera pretemporada que se hizo en el año presente, se rompió los ligamentos de una de sus rodillas. Fue la segunda lesión consecutiva de estas características después de la que había tenido en febrero del 2023 cuando estaba jugando en el Al-Nassr de Arabia Saudita, y se esperaban aproximadamente 8 meses de recuperación. Los 8 meses se estarán cumpliendo en el mes de agosto. Ahora, es un jugador que claramente deberá ponerse a punto físicamente, por lo que recién para el mes de septiembre estaría disponible. Veremos si puede llegar ante unos hipotéticos cuartos de final de Copa Libertadores. Hay que decir igual que el Piti es el único de todos los que mencioné en esta lista que ya se encuentra en la lista de buena fe. Es decir, no hay que utilizarlo como una de las 5 modificaciones. Igual también hay que tener en cuenta, supongamos que el Piti no estuviera en la nómina, si para octavos de final no juega, no entraría en los 5 cambios porque todavía estaría lesionado, y para cuartos de final se pueden hacer otras 3 modificaciones, es decir, los refuerzos que no hayan ingresado en la lista en octavos de final podrán hacerlo de cara a cuartos sin ningún tipo de problema, a menos que River en este momento traiga 4 refuerzos más y en vez de 6 incorporaciones sean 9 o 10.
Entonces ahí sí tendrá que el DT tomar decisiones más que importantes, pero por lo pronto no es eso lo que sucede con el Piti Martínez, a quien queremos ver con la camiseta de River por lo menos jugar o algunos últimos partidos. Su contrato termina el 31 de diciembre de este 2024 y él mismo ya ha manifestado en su círculo íntimo que si no se encuentra bien físicamente a fin de año, no va a renovar su contrato, más allá de que las ganas que tiene de seguir probándose con la casaca del Millonario y de tener otra posibilidad son muy pero muy altas. Primero está el club, él lo sabe perfectamente, así que lo que suceda en estos meses será clave para su continuidad. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Martín de Micheli ya confirmó que River va a tener un séptimo refuerzo, es decir, lo que estamos esperando ahora es saber quién va a ser ese futbolista en cuestión. No creo que si el entrenador mencionó esto, no venga nadie, porque ya de por sí, así como muchas veces he cuestionado de Michelis por otros motivos, le metió algo de presión a la dirigencia, a la Secretaría Técnica como para que traigan un jugador nuevo. Y eso me parece bien. Después está claro, el nombre tiene que ser rutilante y como dije tiene que ser un nombre importante. De todos los que mencioné en este video, el único que parecería cumplir con esas expectativas es el primero, Rodrigo Garro, que más allá de que hay que probarlo en un equipo de la magnitud de River porque rendir en Talleres e inclusive en Corinthians en el fútbol brasileño no es lo mismo que ponerse la casaca del equipo más importante de todos del fútbol sudamericano, la realidad es que parecería cumplir con las expectativas. Después habrá que ver qué es lo que sucede con las negociaciones. En cuanto a los otros futbolistas, Prestiani y Lázaro parecerían muy joven, no está mal que sean refuerzos como para sumar, pero además de ellos tendría que venir algún jugador de más experiencia. Lo de Rigoni se equipararía mucho a lo de Iker Muniain y en cuanto al Piti Martínez, esperamos lo antes posible su recuperación. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.